Ahora sí, buenos días formalmente a todos. Me alegra ver que ya están conectados algunos. La situación a veces se vuelve un poco complicada, pero creo que estamos tratando de sobrellevarlo en este momento. Eh, el día de hoy tenemos como nuestra tercera tutoría, casi que ya estamos en el medio, por decirlo así, del ciclo, casi, al menos en cuestión de tutorías. Les preguntaba al inicio si hemos avanzado un poco en la lectura, si tienen dudas con respecto a lo que han leído, cómo estamos. Sin ganas de hablar por lo que veo. Bien, entonces vamos a iniciar más o menos con así el resumen de lo que son los contenidos para esta tutoría. En general, casi siempre lo que se presenta es así, un resumen. Bien, entonces no sé si recuerdan más o menos que lo último que estuvimos hablando la semana pasada, buenos días Juana, era con respecto a la evaluación cuantitativa. Y lo último que vimos, así como bien general de la evaluación cuantitativa, era que estaba basada más que todo en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como es la evaluación, que es de alguna forma colocar una nota, ¿no? Un valor numérico a, al aprendizaje del estudiante. Entonces, dentro de las generalidades que tenía la evaluación cuantitativa es que se iniciaba no con objetivos específicos. Era una de las características que tenía, es decir, a medida que yo sé lo que quiero evaluar, entonces tengo como un objetivo específico que yo quiero evaluar. Y otra de las características que se limitan bastante en la evaluación cuantitativa es que es el docente el único que tiene como esa responsabilidad de evaluar. Es decir, ahí no existe la evaluación, eh, digamos, la autoevaluación o la coevaluación, sino que ahí es directamente el docente quien realiza la evaluación. Y en general, todas las evaluaciones, todo tipo de evaluación y todo tipo de instrumentos para evaluar tiene que pasar por ciertas fases. La de planear, elaborar, validar esa evaluación que se ha elaborado, luego pasar esa evaluación y finalmente calificar, lo que nosotros conocemos. También se tenía que otra de las características de la evaluación cuantitativa es que tiene en sí un formato y una estructura. De esto más o menos se dijo de forma general. Y también se tienen criterios para evaluar decir qué es lo que yo voy a identificar dentro de esta evaluación. Es decir, por ejemplo, en el caso de matemáticas, colocamos un problema y a partir de ese problema yo tengo que tener mis propios criterios. Si él identificó, por ejemplo, cuál era la operación que iba a realizar, o cuál era la fórmula que iba a utilizar, o cuál era el caso de factoreo que le correspondía, en fin, ese es como lo primero que yo tengo que observar. Luego, si hizo, digamos, el proceso algebraico, ya llegó hasta cierto punto, si lo finalizó, es decir, cada vez que nosotros vamos proponiendo un ejercicio, al menos en el caso de matemática, para resolver, vamos creando una serie de criterios que me permiten identificar hasta dónde mi estudiante ha logrado. Entonces, estas son como las generalidades que estuvimos viendo en la tutoría anterior. Ahora, en el caso de la evaluación cuantitativa, nosotros lo asociamos con medir. Así en términos generales o en conocimiento general, ¿qué es lo que nosotros asociamos a la palabra medir? Es decir, ustedes qué asocian a la palabra medir, así como conocimiento general, no necesariamente en evaluación.
¿Qué es lo que asociamos con medir? A ver qué pasó, hoy vienen más calladitos de lo normal. Bueno, en términos generales, cuando nosotros estamos hablando sobre medición, tenemos como un instrumento que nos sirve para medir. ¿Sí? Normalmente lo asociamos a cuestiones de longitud, ya sea que utilicemos una regla, que utilicemos el metro, la cinta métrica, en fin. Entonces, pero cuando estamos midiendo, lo que estamos calculando es la longitud, digamos, de este segmento que estamos midiendo, valga la redundancia. Entonces, al final, luego de realizar la medición, encontramos un número, un valor, dado en centímetros, milímetros, metros, lo que sea. Ahora, si eso lo trasladamos a la parte de evaluación y nosotros decimos medir, en realidad lo que vamos a obtener, al igual que con las mediciones de longitud, es un valor que me va a decir hasta aquí llegó o cuánto le faltó. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que de alguna forma medir no es evaluar, ¿sí? Medir no es una evaluación, porque para la evaluación yo tengo que tener otras características. Es decir, a mí no me interesa solo obtener un valor numérico, sino que también tengo que saber identificar ese valor numérico, qué es lo que me está diciendo, en dónde hubieron dificultades, qué es lo que yo puedo hacer. En general, la evaluación me sirve para saber si se han logrado ciertos aspectos o no y al mismo tiempo para tomar decisiones, que es como la parte más relevante de todo esto. La parte de tomar decisiones, es decir, la evaluación siempre tiene que ser referida a tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en este sentido como tal, medir no es directamente una evaluación. Sí entra dentro de, pero no es en sí la evaluación, sino que es como un componente de todo. Particularmente en este caso, que es la evaluación cuantitativa. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando, lo primero que tenemos que hacer es establecer esos criterios sobre los cuales yo voy a evaluar. Que como es una evaluación cuantitativa, pues obviamente tengo que establecer criterios cuantitativos, es decir, cuánto va a ser el valor que yo le voy a asignar o la medida que le voy a asignar dependiendo de los criterios que yo vaya generando. Y todos estos criterios, claro está, deben de establecerse muchísimo antes de que yo haga esa evaluación. Es decir, no voy a estar al momento de la revisión definiendo qué es lo que yo ahora quiero evaluar, sino que tiene que ser antes. Es decir, yo creo el ítem y ahora digo, bueno, este ítem me va a servir para evaluar ciertas cosas. Entonces, si llega mi estudiante hasta cierto punto, esto va a tener cierto valor, así. No es que yo al final, después de que pase la evaluación, voy a definir cuánto va a valer, digamos, cada ítem, sino que esos criterios siempre tienen que ser antes, muchísimo antes. Y ya vamos a ver más o menos cómo se establecen esos criterios. Lo otro es que hay como dos tipos de mediciones. La que tiene que ver, como dice ahí, referido a normas, que es en general lo que nosotros trabajamos, pero digamos que hacen falta ciertas situaciones. Primero, porque cuando nos referimos a medidas como norma, lo que estamos haciendo de alguna forma, o así es la parte que se entiende, así como está clasificado, se hace comparación entre estudiantes. Es decir, normalmente o culturalmente siempre tendemos a clasificar a nuestros estudiantes. Y esta clasificación no siempre es para, digamos, proporcionar una ayuda más adecuada, sino que simplemente el que tiene mucho más habilidades matemáticas, el que no y el que le cuesta. Entonces, casi siempre estamos comparando y de alguna forma, sabiendo utilizar esa comparación, obviamente no me va a servir mucho, pero referido a la medición con la evaluación, hay que saber cómo tomar esa parte. Eso es con respecto a la medición que tiene que ver con las normas. Y luego aparece por ahí lo que es medir referido a criterios. Y la idea es, cuando nosotros establecemos estos criterios,
cada uno de nuestros estudiantes va avanzando según su nivel, según sus habilidades, según sus propias capacidades, y entonces lo vamos de alguna forma midiendo respecto a él mismo y respecto a los objetivos que se tienen. Es decir, yo ya no me interesa cómo está con respecto a los demás estudiantes, sino cómo está él respecto a sí mismo frente a los objetivos que se le han propuesto dentro del contenido, digamos, que se esté trabajando. Y ahí aparece con esta definición o digamos con esta característica de medir referido a criterios, aparece lo que se llama evaluación auténtica, porque ahí ya se están evaluando realmente lo que nosotros de alguna forma vamos buscando. Es decir, actualmente, creo que lo he dicho en alguna ocasión, la idea es trabajar con nuestros estudiantes y que lo que nosotros estamos enseñando les sirva para la vida. Entonces de ahí se desprenden como parte de los objetivos que nosotros queremos que ellos alcancen. Entonces la evaluación auténtica tiene que ver con todos esos aspectos de contexto, de qué tanto él puede lograr frente a las actividades que está realizando, es decir, referido, como dice ahí, a ciertos aspectos, a criterios, a objetivos, entre otras cosas. No sé si ayudas en esta parte. Ok. Bueno, bienvenidos a los compañeros que se estuvieron agregando. Bien. Y luego tenemos algunas recomendaciones, porque pues la idea es que se tenga, digamos, claro algunos aspectos. Entonces, la idea es reforzar en este caso la función pedagógica de la evaluación sumativa, que definitivamente la evaluación sumativa, como lo que me devuelve al final es un valor numérico, entra dentro de la evaluación cuantitativa. Entonces, algunas de las sugerencias, porque en el material aparecen muchísimas más, pero yo solo voy a recalcar aquí algunas, es que, por ejemplo, me dice que los resultados, que tengo que procurar que esos resultados de la evaluación sumativa se utilicen para mejorar esas estrategias pedagógicas y los procesos de evaluación. Entonces, ¿qué entendemos por esta parte? Todos me escuchan. Sí, licenciada, le escucha muy bien. Ok, es que por acá una compañera no se escucha, entonces no sé qué estará sucediendo por ahí. Entonces, no sé qué entendemos en esta primera parte, en esta, digamos, primera recomendación que mencionan ahí. Es decir, siempre la evaluación tiene que ir orientada a mejorar. Pero observen que en este caso no dice directamente que esta evaluación está dirigida o las decisiones que se toman de esta evaluación están dirigidas a las acciones que toma el estudiante, sino que dice que debe de servir o que deben utilizarse para mejorar las estrategias pedagógicas, y los procesos de evaluación. Entonces, esto de las estrategias pedagógicas y los procesos de evaluación, ¿a quién le competen? ¿Es al director, es al estudiante, es al docente? ¿A quién le competen esas estrategias pedagógicas y procesos de evaluación? Les pregunto. Es decir, cuando dice que se deben mejorar las estrategias pedagógicas y los procesos de evaluación, ¿quién es en este caso el que debe de estar mejorando? El docente, el licenciado. Efectivamente, entonces la evaluación no solo debe de servirme para mejorar los aspectos de los estudiantes y saber cómo intervenir, sino que esas intervenciones dependen mucho de
las estrategias que utiliza el docente y los procesos que ha realizado para evaluar. Entonces es el docente el que de alguna forma debe de observar la evaluación de sus estudiantes y definir quizás una estrategia de mejora de su estrategia. Tal vez no para ese año en particular, sino para el siguiente año o dependiendo de las actividades que se hayan realizado. Entonces, normalmente estamos acostumbrados que la evaluación es el estudiante el que siempre tiene que estar realizando tareas constantes para mejorar sus resultados. Sin embargo, no siempre los resultados dependen del desempeño del estudiante. También dependen mucho de la estrategia que utiliza el docente para, digamos, trabajar los contenidos y también depende de los procesos que utiliza para evaluar. Entonces, en ese sentido, también es importante que el docente tenga claro que él también se está como evaluando a través como de un, por decirlo así, de un espejo de las acciones que también realizan sus estudiantes. Entonces, es como para ambos sentidos. La evaluación no es solo para la parte del estudiante. Es decir, él realiza la evaluación, pero yo como docente también debo de tomar ciertas decisiones y evaluar mi trabajo de alguna forma. Y luego nos aparece por acá. Insistir que para la evaluación sumativa asuma una función acreditativa, porque normalmente la función de la evaluación es para acreditar. Pasó de grado, si pasó el trimestre, pasó de ciclo, pasó la materia, en fin. Normalmente es de tipo acreditativo. Entonces nos dice que sirva solamente al final de un ciclo completo. ¿Qué comprendemos de esa parte? Sí, es el promedio más o menos, porque es como la sumativa, ¿verdad? Entonces el promedio al final. Pero la idea es que, es decir, esa nota que yo voy obteniendo debería de servirme al final o solo o dentro de cada uno de los procesos, es decir, ¿cuándo se vuelve relevante esta parte de la función acreditativa? Si yo en principio inicio y hago una evaluación a uno de mis estudiantes en el proceso y como el estudiante tuvo un mal promedio, como le dice el compañero acá Jaime, y en ese momento yo ya voy decidiendo que el estudiante no ha logrado las competencias, entonces de alguna forma ya voy frenando el aprendizaje que él está teniendo. Entonces por eso en general la idea es que sea al final de un ciclo completo, es decir, nosotros, aunque no nos guste, nuestro aprendizaje es acumulativo y lleva como un cierto proceso que a veces no logramos identificar. En general, por ejemplo, cuando nosotros en la universidad llevamos una materia y esa materia tiene como 3 que dependen de ella y vamos así como escalonado, matemática básica, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, a medida nosotros vamos avanzando en estos contenidos, vamos comprendiendo lo que seguramente en la materia anterior no comprendimos. Entonces, por eso de alguna forma el aprendizaje es acumulativo. Entonces, al final del ciclo, como lo dice ahí, que puede ser al final de la materia o al final del grado, yo debo de asegurar que mi estudiante haya comprendido esos contenidos. Pero es hasta el final, porque él, a medida que vamos avanzando en los contenidos, él va asimilando quizás las dificultades que tenía anteriormente y de alguna forma va mejorando en ese aspecto. Entonces, la acreditación o la evaluación en este caso, sumativa, debe ser solo al final, como para acreditar que se obtuvo o no se obtuvieron las capacidades que nosotros esperábamos que se tuvieran. No sé si hay dudas con respecto a al menos estas 2 recomendaciones que aparecen ahí. Dentro del material, repito, hay otras. O todo está así clarísimo. Bien, creo que hoy están un poco más tímidos de lo normal. Entonces vamos a continuar.
Bien, dentro de hoy sí, en esta tutoría van a entregar, bueno, no son preguntas, algunos son como esta, que no es una pregunta. Pero este es lo primero que tienen que entregar. Y en este caso es, por ejemplo, que se mencionen 3 ventajas que tendría el sistema educativo salvadoreño en el área de matemáticas si se aplica la evaluación del desempeño y la evaluación auténtica. Es que ustedes van digamos, a revisar mucho más detenidamente cuál es la evaluación por desempeño, cuál es la evaluación auténtica, y a partir de ahí identificar, ustedes van a mencionar ahí 3 ventajas que ustedes considerarían que tendría el sistema educativo si se aplican estas evaluaciones. Entonces, esa es como la primera parte. ¿Podría volver a repetir? Ok. Bien, mencionar 3 ventajas que tendría el sistema educativo salvadoreño en el área de matemáticas si se aplica la evaluación del desempeño y auténtica. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces esta es la primera que vamos a entregar. Y luego nos aparecen por acá algunas características que tienen los instrumentos de evaluación cuantitativa. Y cuando me refiero a instrumentos es, digamos, lo que utilizamos para evaluar al estudiante. Entonces, la primera de las características que tienen estos instrumentos es que debe de ser para objetivos específicos. Nosotros, por ejemplo, ahorita trabajamos más por competencias que por objetivos y también por indicadores de logro. Entonces, tengo que tener claro cuáles son esas competencias o cuáles son esos indicadores de logro que yo quiero evaluar, ¿sí? Ahora, también son para un nivel en particular de los estudiantes. Es decir, cuando yo realizo una evaluación, voy a evaluarles justamente el contenido que se ha trabajado. No les puedo realizar una evaluación de 8º grado a niños de 4º, por ejemplo. Entonces, tiene que ser para un nivel en particular de los estudiantes. Y luego, como ya lo habíamos mencionado antes, la responsabilidad es exclusiva del docente. Es decir, es él quien realiza esa evaluación. Y la parte que les mencionaba, en todo tipo de evaluación, las fases básicas que deben de tenerse cuando uno realiza, o bueno, cuando uno está elaborando una evaluación, es planear cómo se va a realizar esa evaluación, todas las cosas anteriores, tener claro los objetivos, los estudiantes, el grado, el contenido, en fin. Después de la planeación, se elabora el instrumento. En este caso, normalmente el instrumento que nosotros utilizamos es el examen escrito, tradicionalmente. Entonces se elabora. Y luego viene una parte que normalmente, y creo que la mayoría sucede, no se hace, y es la validación. Ahora, ¿qué es importante de la validación? A veces, muchos de los ítems que nosotros colocamos en una prueba no tienen, por decirlo así, éxito, es decir, nuestros dificultad no es dificultad del estudiante no comprender el contenido, sino que muchas veces la forma en la que nosotros preguntamos o colocamos el problema no es claro para el estudiante. Por eso es importante la parte de la validación. Y luego viene la parte de ejecución. Una vez que yo ya validé y creé mi instrumento, pues hago la evaluación, le paso el examen a mis estudiantes. Y la última fase, que es ya calificar esa evaluación que yo pasé a mis estudiantes. Ahora, como es un instrumento así en físico, escrito, bien bonito, por decirlo de alguna forma, entonces debe de tener un formato y una estructura, ¿sí? Donde aparece el nombre de la institución, aparece el nombre del docente, ya vamos a ver por ahí un ejemplo. Y en algunos casos también deben de ser validados. Por ejemplo,
Actualmente con el programa SMART aparecen las pruebas, una propuesta de las pruebas para pasarle a los estudiantes. En algunos casos, no sé si todavía lo tiene, aparecía por ahí el NIE. El NIE es como el DUI de los niños a nivel educativo. Es decir, cada niño tiene su propio NIE, su propio número, que es como su identificación. Entonces, pero cuando se ponen todos los niveles, por ejemplo, en primer grado, ahí hay que ver quién es el que se va a encargar de colocar eso, porque el niño no va a lograr hacerlo. Entonces, son cosas que deben de alguna forma validarse o dar indicaciones un poco más claras. Ahora, luego de que yo ya califiqué como docente, también tengo que realizar el análisis de esas valoraciones que se han hecho. Entonces, esas son como las características así bien generales que deben de tener la evaluación o bueno, los instrumentos de evaluación cuantitativa. No sé si hay dudas en esta parte o algo que quisieran agregar. Y como me parece que están mucho más callados de lo normal, entonces siento que voy a hablar más yo todavía. Bien. Ahora, dentro de todas estas características que estábamos hablando y en particular de las fases que lleva una evaluación, estaba la de planeación, el planeamiento de la evaluación que yo voy a realizar. Para esta planificación que yo voy a realizar, de cómo debería de ser mi prueba, qué ítem debería de llevar, cuáles son los contenidos, entre tantas cosas, existe un instrumento, por decirlo así, que nos permite identificar si la evaluación que voy a realizar va como por buen camino, o más bien me indica por el camino que debo de ir. Entonces, este instrumento es lo que se conoce como tabla de especificaciones. No hay como un formato universal, pero sí hay algunas especificaciones. Bueno, la tabla de especificaciones es ordenada de los contenidos temáticos que estarán presentes en la medición. Es decir, yo tengo que tener claro cuáles son esos contenidos y como lo menciona ahí, debo de tener claro, aparte de esos contenidos, los objetivos que se desarrollaron en cada una de esas clases durante esos contenidos. Y además, también tengo que tener claro el tiempo en el que yo di cada contenido. Por ejemplo, nosotros, en nuestro programa actual, tenemos unidades, ¿sí? Entonces tengo que ver cuánto tiempo dura cada una de esas unidades. Y en nuestro caso también debo de identificar cuáles son esos indicadores de logro que correspondían a cada uno de esos contenidos. Entonces, son como los dos puntos importantes que aparecen o que deben de estar dentro de esa tabla de especificaciones. Ahora, aquí tengo como un ejemplo de una tabla. En la primera columna me aparecen las unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y así como, por ejemplo, también en la segunda columna me aparece el tiempo que yo he dedicado a cada una de esas unidades. Es decir, la unidad 1, digamos, tuvo 23 clases. La unidad 2 tuvo 12 clases y la unidad 3 tuvo 20 clases. Entonces yo ya hice aquí más o menos el conteo que debería de tener por ítem, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo quiero que mi prueba tenga 10 ítems. ¿Cómo voy a identificar yo cuántos ítems le corresponden a cada unidad? Debería de ser proceso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo ya lo tengo ahí más o menos calculado, pero ustedes ¿cómo lo harían? Tienen esas 3 unidades que quieren evaluar y ven que el tiempo de la primera unidad son 23 clases, el tiempo de la segunda unidad son 12 clases y el tiempo de la unidad 3 son 20 clases.
¿Cómo ustedes identificarían o harían el cálculo de cuántos ítems le corresponden a cada unidad con ese tiempo que aparece ahí? ¿Qué se les ocurre hacer? Bueno, lo primero es que tengo que saber, por ejemplo, en el cálculo que yo realice, no me vaya a salir que la unidad 2, que es la más corta, le voy a poner más ítems. Entonces, ¿cómo me aseguro que más o menos tengan una cantidad, y aquí voy a decir la palabra para que más o menos nos vayamos ubicando, proporcional a la cantidad de clases? Número de ítems proporcional a la cantidad de clases o el tiempo. También hay algunos dependiendo de que evaluar 4 o podrían evaluar más. Entonces ahí lo vamos definiendo nosotros también cómo tenemos que redactar esos ítems. Una de las cosas que, basado en lo que dice el compañero, hay que tener muchísimo cuidado es que cuando yo coloco un ítem, a veces tenemos como la tendencia a coloco el problema, digamos el problema 1, literal A, literal B, literal C, literal D. Y resulta que el B depende del A, el C depende del B y el D depende del C. ¿Qué sucede en ese caso? Un estudiante que no logre hacer el literal A, por ende no va a realizar los demás literales. Entonces le estoy colocando demasiada carga a un solo literal. Entonces hay que saber cómo balancear en algunos casos esas situaciones. No sé si los demás me escuchan cortado. Por acá la compañera dice que se escucha un poco cortado. No sé si los demás escuchan bien. Sí, es que por momentos se le corta. Ah, ok. Creo que ha de ser el problema del internet. Bien, entonces la idea es que se haga proporcional el tiempo que yo dedico a una unidad, a ser también correspondiéndose con la cantidad de ítems que yo le voy a colocar a esa unidad. Y como dice el compañero, algunos ítems pueden abarcar más contenido. Acuérdense que al menos al inicio las clases son como parte introductoria y a medida se va avanzando, pues entonces yo voy adquiriendo esas habilidades como estudiante. Entonces ya no es necesario, por ejemplo, que me evalúen la parte de la introducción, sino que yo ya estoy como en la parte un poco más robusta de la matemática. Entonces esa es una de las cosas, quizás de las primeras, que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elaborar una prueba. Y por acá tengo este es como un ejemplo bien particular que he utilizado en una ocasión que me tocó hacer como una prueba un poco más formal. Y nos aparece ya, digamos, esto es como más contextualizado a lo que nosotros tenemos en nuestro país. En la primera columna me aparecen el ítem 1, el ítem 2, así en numerito. Ok, seguro que ha de ser como mi internet seguramente, para los que me escuchan así como entrecortado. Bien, entonces, continuando. El primero van a poner así a enumerar los ítems, del 1 al 10 o al 20, dependiendo de la cantidad de ítems que ustedes decidan colocar. Y luego, a la par de eso, en la siguiente columna, iría como el indicador de logro. En el ejemplo que ponen dentro del material realmente colocan objetivos, pero nosotros trabajamos más por indicadores de logros que por objetivos. Por eso le he colocado ahí entre paréntesis indicadores de logro. Entonces, en el problema 1, ¿qué indicador de logro yo quiero evaluar? Lo coloco ahí. En el problema 2, ¿qué indicador de logro yo voy a evaluar?
coloco el 2. Pueda que se repitan dependiendo de qué tan fuerte sea el indicador de logro. Y luego, por ejemplo, en el caso de nosotros, ahorita trabajamos con niveles de complejidad que conocemos o que los hemos clasificado como conocimiento, aplicación y razonamiento, en ese orden de dificultad. Es decir, el más básico es conocimiento. Cuando ya lleva un poquito más de dificultad es aplicación y el nivel más complejo es el de razonamiento. Entonces yo voy a definir también si mi ítem va a ser de conocimiento, va a ser de aplicación o va a ser de razonamiento. Y entonces coloco ahí, por ejemplo, en total, cuántos ítems van a ser de cada una de las unidades. Al final, así como teníamos al inicio, la unidad y la cantidad de ítems. No sé si hay dudas en esta parte de la tabla de especificaciones. Todo está así clarísimo, clarísimo. O todavía estamos como asimilando la información. De todas maneras, la tabla les va a quedar ahí en la presentación. Entonces, digamos, no es necesario que ustedes estén elaborándola por ahí. Entonces, más o menos, esa es como la función de la tabla de especificaciones. Si se fijan, no se trata de elaborar como tal el ítem, sino tener como una distribución clara y que sea como bastante objetiva con respecto a los contenidos que se han trabajado. Y aparte de eso, tenemos lo que se conoce como el cuadro de balanceo, que es más o menos parecido al anterior. Tenemos que colocar el objetivo, el número de lecciones, que en nuestro caso no se llaman lecciones, se llaman clases, entonces sería el número de clases, el porcentaje de cada objetivo, es decir, yo cuánto, a diferencia del anterior, que solo era como una definición, y ya le voy dando problemas o los ítems que se trabajan. Entonces, ¿cuánto va a ser el porcentaje de cada uno? ¿Cuántos puntos se le va a dar a cada objetivo? Y te repito, el indicador de logro, porque así es como trabajamos nosotros. Y luego viene como la parte de la calificación y el análisis por parte del docente. Entonces, aquí ya es más directamente la parte de los puntajes. El ejemplo que observamos igual. En la primera columna aparecen los objetivos de la prueba, en la segunda el número de lecciones, en la tercera ya aparece ahí el porcentaje que yo le voy a dar a cada objetivo, los puntos que va a tener el objetivo y a diferencia del anterior, porque como este era un material un poco más general, nos aparecen otros aspectos. Por ejemplo, si la pregunta es, bueno, la respuesta que me va a dar es cerrada o si es abierta. En este caso, como si da una explicación o simplemente puede subrayar, entre otros. Entonces, este es como otro tipo de clasificación, solo que aquí en este cuadro de balanceo ya es para la distribución, por decirlo así, de los puntajes que tiene cada uno de los ítems dentro de la prueba. Entonces, el anterior era para, digamos, tener una visión clara con respecto a los contenidos, y en esta ya nos ayuda un poco más, como dice su nombre, a balancear otros aspectos, sobre todo el de los puntajes que va a tener cada una de las respuestas. No sé si estamos claros en esa parte o me siguen escuchando entrecortado.
Hasta el momento todo bien, licenciada. Muchas gracias. Ok. Bien, creo que va a terminar un poco sin garganta si ustedes no me ayudan. Y luego nos aparece la estructura de la prueba. A ver, dentro de las pruebas que ustedes han realizado, ¿cuáles de esas partes de la estructura son las que ustedes han identificado en las pruebas que ustedes realizan, por ejemplo, ya sea en su escuela o en la universidad? Por ejemplo, nos aparece institución educativa con su ubicación geográfica. Cuando ustedes han hecho evaluaciones, ¿les ha aparecido por ahí la institución y la ubicación geográfica? Casi solo el nombre de la institución. Sí, normalmente en el caso de nosotros casi solo es la institución, nunca se pone ni municipio, ni departamento, ni nada por el estilo. Ahora, ¿les aparece qué tipo de prueba es? ¿O solo les aparece ya de una sola vez, por ejemplo, la asignatura? Generalmente el tipo de prueba no suele aparecer, pero los demás ítems sí aparecen. Tradicionalmente, como dice la compañera, casi nunca se le coloca qué tipo de prueba es. Sin embargo, casi siempre, o bueno, normalmente, sí aparece cuál es la asignatura, cuál es, por ejemplo, el grado en el caso del nivel, en el ciclo. No sé si, por ejemplo, ahora en la universidad, cuando hacen así como exámenes escritos, les aparece qué ciclo es. Sí les aparece el ciclo, ok. Entonces digamos que esas partes sí van apareciendo por ahí. Y les aparece, digamos, cuando ustedes estaban allá en bachillerato, tercer ciclo, les aparecía el valor absoluto de puntos que valía cada prueba, perdón. No, ok. Y ahora en la universidad les aparece cuánto vale el valor absoluto de puntos. Ahora sí, en general, exacto, en cada ejercicio y en cada prueba nos aparece. Fíjense que en general uno cuando está en los niveles, digamos, de educación básica y educación media, resuelve muchas pruebas en todos esos niveles educativos, pero realmente nunca se entera de cuánto valía cada una de esas pruebas. Y ahora les pregunto, por ejemplo, ustedes, cuando van a hacer una prueba, revisan, bueno, yo tradicionalmente reviso cuánto vale cada uno de los ítems, suponiendo que el primer ítem vale 1 punto, el segundo 2 puntos, digamos que tiene 3, para hacerlo más fácil. Uno vale 2 puntos, el otro vale 3 puntos y el tercer ítem vale 5 puntos. ¿Cuál se preocupan ustedes más de hacer? ¿El ítem 1, el ítem 2 o el ítem 3? Repito, el ítem 1, digamos que valía 2 puntos. El ítem 2 vale 3 puntos. Y el ítem 3 vale 5 puntos. ¿Cuál se preocupan ustedes más por resolver? El ítem 3. El de 5. Ajá. Ajá, el de 5 puntos. Entonces, ahora, digamos que como nos aparece cuánto vale cada ítem, nos vamos al ítem que vale más y ese tratamos de resolverlo, porque sabemos que vale mucho más. Pero cuando estamos en los niveles de educación básica, a veces si todos valen la misma cantidad de puntos, está bien, pero si valen diferente, quizás más de alguna vez nos pasó que decíamos, ¿y por qué salí mal si solo un ejercicio quizás no hice? Y resultaba que ese ejercicio valía muchísimo más, pero nadie nos dijo. Entonces, por eso es importante que todos tengamos claro. Sí, seguramente el ítem 5 es el más costoso. Entonces, también ahí hay que valorar también esas partes, ¿no? Pero la idea sobre todo es que no vaya a suceder que hicieron 2 ítems y resulta que salieron mal, ¿verdad? Y se preguntan por qué no me dijeron, por ejemplo, cuánto valía el ítem 3,
Entonces la idea siempre es que nuestros estudiantes tengan claro cuánto valen cada uno de ellos. Bien. Ahora, ¿les aparece, por ejemplo, cuánto tiempo tienen asignado para resolver la prueba? ¿Les aparece cuánto tiempo tienen? Sí. ¿Siempre o hasta ahora más o menos les está apareciendo ahora que ya están en la universidad? Yo creo que el tiempo nos aparece hasta ahora, generalmente en educación básica y en bachillerato solo nos decían, vaya, aquí está el parcial, en tanto tiempo me lo entregan. No ponían ahí específicamente la hora. Perdón, creo que se me fue el internet por un momento. No sé si ya me escuchan. Sí, ya le escuchamos. Ah, ok. Sí, bueno, igual que antes, no, realmente el tiempo nunca nos... Cuando íbamos a hacer el examen, bueno, tienen para realizar la prueba, nada más, ¿verdad? Sí, de general en la universidad o en educación básica casi siempre es 1 hora clase, no tarda mucho más. Entonces, quizás de ahí también depende el hecho de que tradicionalmente no se le coloca como cuánto tiempo se tiene. Ahora, otra de las cosas que debe de tener la estructura de la prueba es el nombre del evaluador. En este caso, el nombre del docente. En aquel tiempo, cuando yo estudiaba, porque en la universidad sí no me pasó eso, aparecía un espacio donde estaba la nota, ¿sí? En el caso de la universidad creo que casi siempre se le coloca como en la esquina superior derecha. Pero tradicionalmente en la universidad no aparece como un espacio particular para colocar la nota. En los grados pequeños sí. Ahora, el porcentaje que se obtuvo, eso creo que ni en la universidad ni en educación básica nos aparece. Sin embargo, digamos que aquí lo han colocado como parte de la estructura de la prueba. Entonces, esas son como las cosas que debería de llevar en el encabezado una prueba. La institución, el tipo de prueba, la asignatura, el nivel, es decir, el grado o el ciclo, el total de puntos que vale la prueba, el tiempo que está asignado para la prueba, la fecha en la que se realiza, el nombre de quien la realiza, el nombre del estudiante y la parte para la evaluación, ya sea en puntaje, la nota o el porcentaje obtenido. Entonces, esa es la estructura. Ahora, dentro de esas pruebas nos aparece, por ejemplo, la prueba escrita. Ahora, por aquí tenemos unas características que creo que la prueba escrita es la que mucho más conocemos. Entonces, obviamente la escritura es esencial, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en los grados pequeños, en donde todavía no se sabe leer y escribir muy bien, lo que esperamos que el estudiante escriba también debe ser poquito, pero debe de escribir. Ahora, también se utiliza, en el caso de la prueba escrita, para hacer diagnóstico, formativo o sumativo, que son como normalmente los exámenes tradicionales. Y la medición, como habíamos dicho al principio, está referida siempre a los criterios que se van sacando dentro de cada uno de los ítems. Las ventajas que tiene este tipo de pruebas es que se puede aplicar a grupos numerosos, como cuando hacemos la PAES, ¿verdad? Que todos a nivel nacional estamos realizando la misma prueba a la misma hora. Entonces, esa es como una ventaja. Y cuando tenemos, por ejemplo, 40 estudiantes, igual todos al mismo tiempo están realizando esa prueba. Entonces, tiene como esa ventaja de que se hace para grupos grandes. También puede responder a objetivos, dependiendo de cómo nosotros lo hayamos trabajado. Y en el caso de que se hacer, por ejemplo, que algún estudiante no llegó ese día, también la prueba se puede realizar después, ya sea de forma individual o grupal. Hay ítems que pueden ser como de respuesta así un poco cerrada, que ya sabemos exactamente lo que esperamos, y hay ítems en donde esperamos una respuesta un poco más grande, un poco más compleja, digamos.
que se conocen como ítems estructurados y no estructurados. Ahora, la desventaja que también puede tener esta prueba es que el tiempo que vamos a dedicar para calificar esa prueba, dependiendo de la cantidad de estudiantes, se vuelve complejo. Imagínense en nuestro sistema educativo actual que cada docente tiene más o menos 30 estudiantes y le da clase como a 5 aulas. Calificar ese volumen de exámenes conlleva muchísimo tiempo. Y lo otro que hay que ir identificando cada uno de los criterios y los dominios que ha obtenido nuestros estudiantes en cada uno de los contenidos. Entonces, esos son más o menos, digamos, algunas características que tiene la prueba escrita. No sé si hay dudas en alguno de ellos. Si no, seguimos. Y entonces por aquí les traigo una prueba de primer grado, en el caso de matemáticas. Aunque es una prueba escrita, como es de la unidad 1 de primer grado, pues entonces no tiene que escribir mucho. Pero podemos observar, por ejemplo, que dice prueba de la unidad 1 de matemática de primer grado. Entonces ya nos aparece, por ejemplo, el nivel, la asignatura, y luego nos aparece el nombre del estudiante, el nombre del centro escolar, la fecha. En este caso también se le pregunta por si es niña o si es niño. Luego las indicaciones así como bien puntuales, lo más que se pueda, porque, repito, en este caso los niños no saben leer muy bien. Y luego las indicaciones, colorea de amarillo, azul, rojo o verde, las figuritas que aparecen ahí. Y luego une con una línea según su utilidad. Entonces ahí nos aparecen algunos objetos bastante parecidos, como es por ejemplo un tambor y una olla, en donde el niño tiene que identificar si es para cocinar o si es para música, ¿sí? Entonces más o menos así es como se ve una prueba. En este caso, como es de primer grado, que hay algunos de la escritura como tal que no aparecen ahí, pero sí tiene que ver mucho con las habilidades motrices del estudiante, aunque todavía no sabe leer y escribir muy bien. Entonces es como un ejemplo. Y luego nos aparece la prueba oral. ¿Cuáles creen que son las características que tiene una prueba oral? Ya vimos más o menos de la prueba escrita. ¿Cuáles creen que serían las de la prueba oral? Por ejemplo, en comparación de la prueba escrita, ¿creen que se puede realizar a un conjunto amplio de estudiantes de manera simultánea? Creo que con criterios así tan estructurados como los que se han visto, creo que no se puede hacer a un grupo tan grande. Muy bien. En efecto, dependiendo de cómo nosotros lo planifiquemos, hacerlo con grupos tan grandes no es, digamos, factible. Entonces, casi siempre se hace de forma individual. Ahora, en el anterior, por ejemplo, como era una prueba escrita, lo ideal en este caso es ver la escritura del estudiante. En el caso de la prueba oral, pues tiene que ser responder así como en voz alta, ¿sí? Ahora, ¿qué creen que estaríamos evaluando en el caso de matemática en una prueba oral? Quizá, licenciada, la seguridad con la que contesta y el razonamiento que hace de lo que se le pregunta. Sí, realmente muchas de las cosas, a veces nuestros estudiantes no están como muy seguros de la respuesta y ahí podemos identificar, ¿sí? Ahora, dentro de las características particulares en el caso de las matemáticas, bueno, en general nos dice que permite medir el dominio de la expresión
oral. En el caso de las matemáticas, nosotros podemos identificar ahí el lenguaje matemático, cómo nuestros estudiantes están utilizando el lenguaje matemático, que justamente tiene relación con lo que dice Ana, el conocimiento teórico, ¿verdad? Porque una de las competencias fuertes que se está trabajando en el país es justamente eso, la comunicación con lenguaje matemático o lenguaje simbólico. Entonces ahí podemos nosotros identificar esta competencia, ¿no? Si llama a los objetos geométricos, por ejemplo, con el nombre que debería. Y como dice ahí, también puede aplicarse a estudiantes que requieran de adecuación curricular. Entonces no todos van a tener como la habilidad para escribir, pero no significa que no los podemos evaluar, sino que puede ser, por ejemplo, en este caso, de forma oral. No sé si hay dudas en alguno de estos o alguno que quieran comentar. Bien, si no, vamos a ver algunos ejemplos que yo más o menos estuve identificando. Creo que una de las primeras cosas que nos evalúan de forma oral es cuando, bueno, dígame los números del 1 al 10. Entonces ahí es como una pequeña evaluación para ver si reconoce los números, si sabe cuál es el orden, entre otras cosas. Luego tiene que ver mucho con las tablas de multiplicar. Cuando nos preguntaban las tablas de multiplicar, teníamos que decirle 2 por 1, 2 por 2, 4, y así sucesivamente. Era una forma de evaluar con una prueba oral. Y luego, por ejemplo, ya con otros niveles. ¿Cuál es la figura geométrica cerrada formada por 3 segmentos de recta? ¿Sí? Tiene que decir cuál es la figura que se forma con esos aspectos. Las propiedades de los logaritmos, como dice Jaime. También puse otra por acá, cuáles son los símbolos de la numeración romana, que mencione los primeros 10 números primos. Y luego esta que me gusta mucho, al proceso de pasar un valor del lado izquierdo al lado derecho de una igualdad o viceversa, se le llama. ¿Cómo se llama ese proceso? Las razones trigonométricas también, como dice Jaime. Entonces, en matemática tradicionalmente lo hemos utilizado, solo que no sabíamos que lo estábamos utilizando, ese tipo de prueba oral, ¿sí? No sé si hay dudas en esta parte. Ahora ya tenemos un poquito más claro cómo evaluaríamos así en la prueba oral con respecto a matemática, ¿no? Bien. Y luego viene lo que se conoce como prueba de ejecución. Ahora, a diferencia de las anteriores, por ejemplo, en la prueba escrita, yo voy a valorar lo que el niño escribe, es decir, lo que va sucediendo por su cabecita y va dejando la evidencia en el papel. La prueba oral es también evaluar lo que está sucediendo en la cabecita del estudiante, pero él lo expresa así, a viva voz. En el caso de la prueba de ejecución, está más relacionada, como dice ahí, con el área psicomotora, es decir, que tiene que ver con las actividades o el movimiento físico que realice el estudiante. Entonces, a diferencia de las anteriores, en donde yo, por ejemplo, cuando preguntaba las tablas, yo ya veo el producto, si se aprendió o no se aprendió las tablas, o si resolvió bien el problema o no lo resolvió. En el caso de las pruebas de ejecución, como dice ahí, evalúa también las fases, es decir, el proceso que el estudiante ha llevado para comprender ciertos aspectos o para resolver en este caso esa prueba. Y el producto, es decir, si ya se saben las tablas o no se las sabe, ¿sí? Y en este caso, como la actividad es un poco más física, repito, entonces el lenguaje oral, es decir, cómo él se expresa o cómo él escribe, no es tan relevante porque yo voy a identificar cuáles son las acciones que él está realizando. Y eso sí, como dice ahí, demanda el uso de técnicas de observación. Es decir, aquí lo que tengo que hacer es observar cuáles son las actividades que está realizando el estudiante.
Ahora, en matemática, ¿cómo consideran ustedes que se puede emplear esta prueba de ejecución? ¿O qué es lo que podríamos evaluar utilizando esta prueba de ejecución? ¿Algún contenido en específico que consideren que se puede utilizar esta prueba de ejecución? Acuérdense que tiene que ver con la parte psicomotora, es decir, tiene que estar relacionado con los movimientos de nuestro cuerpo. ¿Qué se les ocurre que podríamos evaluar? Cuando se hable del contenido con respecto a las figuras geométricas. ¿Qué más? Bueno, solo para no hacerlo como un poco más largo. Dígame. En las pruebas de ejecución, normalmente lo hemos trabajado, como dice la compañera, pero quizás tampoco nos hemos dado cuenta que estábamos haciendo una prueba de ejecución. Y tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de figuras geométricas. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en este caso cuando vamos a construir una figura geométrica? Bueno, dependiendo de la figura, el estudiante tiene que seleccionar los instrumentos que sean necesarios para esa construcción. Es decir, si yo no voy a utilizar transportador, por ejemplo, entonces tengo que observar que el estudiante no vaya a utilizar ese instrumento. Ahora, una vez que el estudiante comprendió cuáles son los instrumentos que tiene que seleccionar para la construcción, vamos a observar, por ejemplo, el manejo de los instrumentos. Creo que la mayoría, sin lugar a dudas, quizás un 90% o más, tenemos problemas en utilizar el compás. Creo que es uno de los que más nos cuesta a todos. Entonces, tengo que saber cómo el estudiante toma los instrumentos, cómo trabaja con ellos. También cuando hace combinación, por ejemplo, de escuadra y regla, son otros instrumentos que debemos de saber cómo manipular. Entonces ahí no le estoy pidiendo a él que me exprese algo, no le estoy pidiendo que escriba algo, sino que yo estoy identificando los movimientos que él realiza. Claro, a diferencia de otras asignaturas, los movimientos aquí son como más pequeños porque pues solo son las manitas. Y otra cosa que vamos a evaluar en este caso es la precisión con la que se construye, es decir, la habilidad motora o psicomotora, como lo decía ahí, que va adquiriendo el estudiante a medida va trabajando con estos instrumentos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esta prueba de ejecución? En el caso de esta prueba, Lee, ¿será posible pasarla, por así decirlo, o hacerla con algún grupo bastante grande? Lo que sucede es que, por ejemplo, como decíamos que para hacer esta evaluación requiere de la observación, entonces ahí se me complica si son grupos grandes, porque mi instrumento, vamos a regresar a la diapositiva anterior, nos dice que su empleo demanda el uso de técnicas de observación. Entre más grande sea el grupo de estudiantes, se me va a dificultar más observar, por ejemplo, cómo el niño agarra el compás o cómo utiliza el transportador. Entonces, en este caso, yo no podría, o para este ejemplo en particular, decir que es como el mejor método para grupos grandes. Lo ideal es que sea mejor en grupos pequeños. Entonces, así como haciendo una comparación, esta vendría siendo como un método más complicado que la prueba oral misma. Sí, porque la prueba oral, pues con un poquito más de tiempo se pasa a un grupo un poquito grande
y fácilmente, pero en cambio esta, si se requiere observación, no sería muy factible para grupos ya de 20 o más personas. Sí, realmente se complica. Bueno, sobre todo tiene que ver mucho con la actividad que uno ponga. Yo porque he puesto aquí como bien particulares, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es para que me diga individualmente la tabla del 2 y tengo 30 estudiantes, también me va a llevar mi tiempo, ¿verdad? Igual, si tengo 20 estudiantes y a los 20 los pongo a trabajar con el compás, tengo que observarlos a todos. Es decir, ya también depende mucho de las habilidades que tenga el docente para observar el trabajo de los estudiantes. Pero digamos que estas dos son como las más complicadas en ese sentido. Hay que saber cómo llevarlas, digamos. No sé si hay otra duda o otro comentario. Si no, vamos a pasar al siguiente. Y esta es la segunda pregunta o bueno, la segunda situación que tienen que entregar con respecto a esta tutoría. Y lo que nos dice es elaborar un cuadro comparativo entre las pruebas escritas, se me fue la coma, pero escritas, orales y de ejecución, ¿sí? Que es más o menos lo que hemos estado hablando. Ustedes van a comparar qué es lo que se hace en la prueba escrita, qué es lo que se hace en la prueba oral, qué es lo que se hace en la prueba de ejecución y van a comparar ahí, ¿sí? No es solo que me vayan a describir qué hace la escrita, qué hace el oral y la de ejecución, sino que hacer un cuadro comparativo entre las pruebas escritas, orales y de ejecución. ¿Estamos claros qué vamos a hacer en esta segunda pregunta, por decirlo así? Sí, ok. Bien. Continuando, nos aparecen por ahí, digamos, dos aspectos que tienen que ver con las técnicas para evaluar los aprendizajes. En este caso, vamos a hablar de las de observación, que se dividen como en dos aspectos. No sé si ustedes las recuerdan, que más o menos las mencionamos al inicio, pero no las habíamos desglosado. Y nos aparecen, por ejemplo, cuando yo quiero evaluar el desempeño de mis estudiantes, utilizo alguna de estas técnicas, ya sea las pruebas objetivas, que se conocen como exámenes o test, o les puedo dejar a mis estudiantes que realicen un portafolio, o dependiendo de la materia o de cómo se haya pensado la evaluación, pueden hacer un debate, un ensayo, puede hacerse estudio de casos, puede hacerse mapa conceptual, puede hacerse un proyecto y en el caso más particular de matemáticas se pueden hacer solución de problemas. Entonces así es como yo voy a evaluar el desempeño de mis estudiantes, ¿sí? Ahora, cuando yo les digo a mis estudiantes, van a hacer un portafolio y ellos hacen el portafolio, ¿cómo yo evalúo el contenido de ese portafolio? Ahí es donde entran las listas de observación, que puede ser una lista de cotejo, escalas de rango o rúbrica, ¿sí? Entonces hay que diferenciarlas. Por ejemplo, la primera, que es la que más utilizamos, las pruebas o exámenes. Yo les evalúo a mis estudiantes su desempeño, ellos realizan el examen, pero para que yo pueda calificar ese examen, yo puedo utilizar, en este caso, como es un examen, escalas de rango o una rúbrica de evaluación, ¿sí? Ahora, si yo a mis estudiantes les dejé un portafolio para que yo pueda evaluar el contenido de ese portafolio, yo puedo utilizar lista de cotejo, escalas de rango o una rúbrica, ¿sí?
Si les dejé un mapa conceptual, yo puedo utilizar para evaluar ese contenido o ese trabajo listas de cotejo, escalas de rango o rúbrica. Es decir, una cosa es el instrumento con el que yo he realizado la evaluación y otra es el instrumento para, digamos, calificar esa evaluación. No sé si hay dudas en esta parte, que de hecho tiene que ver mucho con la tarea que ustedes van a entregar próximamente. ¿Hay dudas con esta parte? Dicho de otra manera, las de desempeño son la evidencia que me dan mis estudiantes sobre su trabajo. Y las de observación es el instrumento que yo utilizo para evaluar esa evidencia, ¿sí? Entonces, cada vez que yo dejo un trabajo, debo de tener esas dos cosas. Una, cómo me van a entregar mis estudiantes su evidencia. Y dos, cómo yo voy a evaluar esa evidencia, ¿sí? No sé si está claro. Al menos de mi parte no hay dudas, Liz. Ah, ok. ¿Qué dicen los demás? Porque esta parte me interesa mucho, que van a utilizar en la tarea. Entonces necesito saber si los demás tienen alguna duda con respecto a eso. A mí me parece bien claro, licenciada. Ah, ok. Entonces, vamos a pasar. Una vez que yo ya más o menos tengo mis instrumentos de evaluación, entonces yo tengo que verificar la calidad de esos instrumentos de evaluación antes de trabajarlo con los estudiantes. Jaime, para esto de la tarea hice como una tutoría de repaso en donde he explicado así bien detalladamente justo lo de la tarea, ¿sí? Entonces tú puedes ver el video ahí para tener un poco más claro, y si no nos quedamos un poco al final para discutir esa parte de la tarea. Ok, entonces, antes de pasar la prueba, existían como varias fases que ya hemos mencionado antes, y sobre todo están referidas a la calidad de los instrumentos que yo voy a utilizar para evaluar. Lo primero es que deben de ser objetivas. A veces, cuando vamos avanzando y vamos calificando, si reconocemos mucho a nuestros estudiantes, como seres humanos que somos, a veces tenemos la tendencia a que el estudiante que siempre sale bien, pues casi siempre le voy poniendo mejor nota, y al que sé que trabaja poquito, entonces dando nota porque me acuerdo que se portó mal al día. Entonces, las pruebas deben de ser objetivas, ¿sí? Confiables y precisas. Es decir, yo tengo que tener bien claro qué es lo que voy a evaluar. ¿Cuáles son las? Perdón, creo que se me fue el internet. No se le está entendiendo. Sí, creo que era el internet, pero ya volví. Bien, entonces repito, deben ser objetivas, quiere decir que sin importar, por eso normalmente, al menos yo para calificar, rara vez el nombre a los estudiantes, porque no me gusta ser como influenciada quién trabaja mucho en clase y quién no, sino que lo que vaya dando la evaluación así es, ¿sí? Porque tiene que ser objetiva. Ahora, los estudiantes, repito, deben de conocer y comprender cuáles son las cosas que se les van a evaluar, porque a partir de ello también ellos van a tener claro en dónde van a canalizar un poco más sus esfuerzos. A veces nos ha pasado alguna vez que nos hemos esforzado mucho y hemos obtenido mala nota
porque no nos esforzamos en lo que el docente esperaba, pero uno como estudiante no es como adivino para saber qué es lo que el docente quiere. Por lo tanto, una forma de saber qué es lo que el docente quiere es que él me proporcione los criterios de evaluación, es decir, qué es lo que él me va a evaluar. Y esto también me ayuda para saber con claridad, yo como estudiante, cómo debo de desempeñarme, qué es lo que el docente espera de mí, ¿sí? Entonces, esos son como algunos de los aspectos esenciales para identificar o para darle como calidad a esos instrumentos de evaluación. Repito, la prueba puede estar muy bonita, la actividad muy bonita, pero si el estudiante, por ejemplo, no tiene claro qué es lo que le van a evaluar, seguramente no va a funcionar como nosotros lo habíamos esperado, ¿sí? Ahora, la tercera pregunta que ustedes van a entregar es, ¿considera que es necesario incluir actividades cotidianas e integradoras variadas en los procesos de enseñanza, aprendizaje de la educación matemática? Explique por qué sí y por qué no. Lo voy a repetir nuevamente. Considera que es necesario incluir actividades cotidianas e integradoras variadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación matemática. Explique por qué sí o por qué no. Y en esta parte quiero que se enfoquen en explicar. Me pueden colocar por ahí que es una actividad cotidiana, que es una actividad integradora y todo lo demás. Pero para mí lo relevante va a ser que usted explique por qué considera que es necesario o por qué no considera que es necesario. No sé si me doy a entender. Es decir, voy a valorar su explicación más allá de cualquier otra cosa que vaya a colocar ahí. ¿Estamos claros en esta parte de qué es lo que vamos a entregar? Tiene que ver con la rúbrica que siempre colocan en la plataforma. Ok, si no ya las vamos a revisar, no hay problema. Que a veces aparece, por cierto, y a veces no. Entonces tengo que hacer mi propia rúbrica antes de evaluarlos para no verme como influenciada yo también. Bien. Ahora, dentro de algunas cosas que nos ayudan a evaluar si mi instrumento de evaluación es correcto o no, está, por ejemplo, la parte de la validez. Entonces, en realidad, como dice ahí, en la validez no se está tratando del puntaje tal cual que tuvieron los estudiantes en esa prueba, sino cómo se han interpretado dependiendo del uso. Es decir, una misma prueba puede funcionar bien en unos aspectos y puede funcionar mal en otra, porque depende mucho del contexto en el que se está utilizando, ¿sí? Entonces, en cada contexto debe de ser validada, por decirlo así, de forma diferente, ¿sí? Ahora, para esa validez también hay como los tipos de evidencia que yo puedo obtener. El primero es que es una evidencia basada en el contenido. ¿Y eso qué quiere decir? Los estudiantes, que por ejemplo yo en clase los observé y ellos comprendieron muy bien el contenido, ellos aceptaron muy bien lo que se estuvo trabajando, son los que en teoría deberían de salir muy bien en esta parte.
de ese mismo contenido cuando yo lo estoy evaluando. Si no sucede así, seguramente hay una dificultad en el tipo de test que yo estoy trabajando. Y está también la evidencia basada en los procesos de respuesta, es decir, cómo se va trabajando dentro de la resolución de los problemas, por ejemplo, que se les han propuesto. Entonces tengo que verificar la validez del instrumento que yo voy a utilizar. También nos aparece por ahí la confiabilidad, es decir, cuando nosotros hacemos un instrumento o en general estamos trabajando en un contenido o en una prueba en estadística, por ejemplo, siempre hay como un grado de error. Entonces ese grado de error no tiene por qué ser grande. Si ese error es muy grande, eso significa que la prueba está como mal hecha, mal calibrada. Entonces la confiabilidad se refiere, como dice ahí, a la consistencia con la que el instrumento mide. O visto de otro modo, el grado de error presente en la medida, ¿sí? Si yo tomo una prueba y se lo paso a un grupo, bueno, a varios grupos, los estudiantes que salieron bien o los que salieron mal deben de andar, digamos, por el mismo rango. Si de repente en una prueba un grupo me salió muy bien, de los que eran como muy, digamos, preocupados en la clase, y en otro grupo, los que también se preocupaban mucho para comprender, me salieron mal, ese grado, esa diferencia, o el grado de error que dice ahí, ya me está indicando que hay algo mal con esa confiabilidad y que la prueba no está bien calibrada, ¿sí? Es decir, debe de haber como una tendencia siempre en todos los grados a los que yo les estoy pasando esa prueba. Más o menos eso me quiere decir. También tiene que ver con la objetividad de tanto los instrumentos como las ideas o los juicios que yo estoy emitiendo deben de ser imparciales, ¿sí? Es decir, el instrumento no debe de estar como sesgado a que ciertas personas salgan bien o que ciertas personas salgan mal. Y yo como evaluador también tengo que tener como claro esa parte, no sesgarme por ciertas preferencias que a veces se tienen con los estudiantes. Y luego tenemos la practicabilidad, que está relacionado mucho con lo que decía la compañera anteriormente. Es decir, si tengo grupos muy grandes, no puedo hacer una prueba oral porque va a ser difícil de administrar y seguramente me va a llevar demasiado tiempo. Y en el caso de la prueba que habíamos dicho que tenía que ver con la psicomotriz y todo lo demás, si yo tengo que observar a muchos estudiantes cómo utilizan el ejemplo que poníamos, el compás, realmente no va a ser fácil para mí hacer constar, como dice ahí, que el estudiante realmente ha realizado bien la actividad. Entonces tengo que tener claro el tipo de prueba que voy a utilizar tiene que ver con el hecho de que sí se pueda realizar, es decir, la practicabilidad de la prueba. No sé si hay dudas en esta parte o algo que quieran comentar. Todo está así bien clarito. Licenciada, buenos días. Buenos días, diga. Si no me equivoco, entonces lo que nos quiere decir es que todas las pruebas son aplicables, pero debemos buscar como los elementos necesarios o el momento justo para aplicar cada una de esas pruebas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay que tener claro y, o sea, ponernos como en contexto si la voy a poder realizar o no. Por ejemplo, en el caso de la prueba oral, siempre la hemos utilizado y ahí estaban más o menos el ejemplo como más típico de las tablas de multiplicar. Si tengo un grupo grande, seguramente me voy a tardar mucho en que yo tablas a todos. Y como son las tablas desde, digamos, el 1 al 9, imagínense cuántas veces va a tener que pasar un estudiante
por esa prueba oral, mínimo una vez por cada tabla, ¿sí? Entonces, eso me va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, tengo que tener claro cuándo la voy a realizar. Si lo voy a hacer, en este caso debería ser individual. Y en ese caso, como es individual y tengo muchos estudiantes, tengo que asegurarme de colocar una actividad a los demás estudiantes. Imagínense en el caso hipotético. Tengo 30 niños de segundo grado. Y voy a pasar uno para preguntarle la tabla del 2. En todo lo que yo llegué al primer estudiante a preguntarle las tablas, los demás 29 niños seguramente ya están inquietos. Entonces tengo que colocar una actividad a esos 29 estudiantes que no están realizando la prueba oral en ese momento. Y tiene que ser una actividad en la que estén también dejando evidencia de que están trabajando y al mismo tiempo una actividad que les dé cierta independencia, porque si no van a empezar a levantarse esos 29 estudiantes a preguntarme, mire, profe, ¿y aquí qué hago? Mire, y esto está bueno, mire, y esto, y lo otro. Entonces, hay que saber cuándo y cómo voy a utilizar cada una de esas pruebas. No sé si me di a entender. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, perdón, es que me emociono cuando hablo de los niños chiquitos. ¿Verdad? Sí, así la escucho, pero qué bueno, ¿verdad? Porque de eso se trata también, que nos emocionemos nosotros.
Hola a todos, no sé si me escuchan. Hola, sí, ya le escucho, ya se le escucha. Sí, es que me actualizaron la contraseña, entonces me sacó el sistema. Por eso es que de pronto me salí, sí. No, esa era ya la última pregunta. La que les había hecho sobre si consideraban necesario incluir actividades cotidianas, era la última. Y de ahí lo único que faltaba era hacerles como un pequeño recordatorio que al menos estas preguntas que se hicieron en la tutoría de hoy finalizan el 26, deben entregarse como máximo el 26 de marzo y la entrega de la tarea es el 4 de abril. El parcial, permítame que ahorita no lo recuerdo, lo voy a buscar ahorita. Está para el 18 de abril, Lick. Ah, ok, perdón, lo andaba buscando, realmente no lo acordaba. Sí, entonces como dice la compañera es el 18 de abril. Entonces recuerden que el parcial siempre es en línea, así como las clases, y depende de ustedes dónde van a, digamos, a realizarlo. Lo pueden hacer en su casa o en la sede de la universidad, digamos. Cuando se realice en la casa, digamos que no se hace responsable de lo que suceda, si se le ve el internet, entre otras cosas, ¿verdad? Pero supongo yo que si las medidas que estamos tomando actualmente en el país no cambian, habrá que buscar como otras estrategias, ¿verdad? Porque sé que algunos me habían comentado que tienen dificultades con el internet en su casa, entonces creo que lo mejor es que ya vayan como expresando esas dificultades para tomarlo en cuenta también. Y no sé si alguien más tiene otra duda o algo que desee expresar. Hola, ¿me repite la fecha del parcial, por favor? 18 de abril. Muchas gracias. Así que ya podemos irnos preparando. Sí, la verdad es que ahorita es complicado con esto de la situación, entonces en la sede, como son la misma fecha cuando todos están haciendo evaluación, se puede llenar y según las restricciones que se tienen ahorita, se complica. Sí, Jaime, el parcial de esta materia es virtual. Pues seguramente habrá quizás muchas más restricciones porque según las actuaciones actuales de las personas, como que nos van a obligar a que nos traten un poquito más pesadito, digamos. Sí, no sé si alguien más tenía alguna duda. Hoy como han estado bastante calladitos, pues hemos terminado un poco más temprano. No es esa la idea en realidad, pero voy a suponer que están así como tímidos por la situación actual. Solo son tres preguntas. La primera que hicimos tenía que ver con las ventajas que tendría el sistema educativo salvadoreño en el área de matemáticas si se aplica la evaluación de desempeño y la auténtica. Esa era la primera. La segunda
era, realizar un cuadro comparativo entre las pruebas escritas, orales y de ejecución. Esa era la segunda. Y la tercera, que si se consideraba que era necesario incluir actividades cotidianas, integradoras, variadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación en matemáticas. Estas eran las... Sí, claro. Permítame. Lick, no sé si me permite hacer una pregunta respecto a la tarea. Sí, dígame. Prácticamente en la tarea lo que se nos está pidiendo es plantear una actividad nosotros y una como rúbrica. Sí, exactamente. Ustedes van a plantear una actividad, así como les había mencionado en la presentación, que ustedes van a decidir como el instrumento de la actividad que van a realizar y cómo van a, digamos, a evaluar esa evidencia. No sé si ya las puede ver, Zulma. ¿Puede ver la presentación? Ok, muchas gracias, licenciada. Y sí se ve la presentación que tiene en pantalla. Ah, ok. Porque por aquí me estaban preguntando cuál es me estaban diciendo que mostrara las preguntas. Entonces, sí, la idea de la tarea es justamente eso. Ahí tienen que mencionar, por ejemplo, todos los aspectos de qué es lo que va a evaluar, cuál es el grado, cuál es el contenido, la actividad, digamos, la evidencia que tiene que entregar el estudiante y cómo ustedes van a evaluar esa evidencia, que tenía que ver con las dos cosas que les mostraba antes, ¿no? Que les insistí que era como parte de la tarea. Y lo que tienen que tener claro, por ejemplo, es que ahí les solicitan que sea una actividad que puedan hacer así como al aire libre, ¿no? Fuera del aula. Ahora, con respecto, cuando estaba hablando usted de la rúbrica, la lista de cotejo y... Dios mío, se me acaba de ir la tercera, pero hablaba de esos tres instrumentos. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre esos tres? Sí, hay una diferencia bastante grande. Ahorita busco dónde estaban los instrumentos. Estaba la lista de cotejo, escalas de rango y la rúbrica. Por ejemplo, en la lista de cotejo, usted literalmente lo que le va a colocar ahí es, digamos, ¿tiene portada? Sí, chequea. ¿Tiene introducción? No sé, dependiendo de lo que le vaya a poner. Sí, lo tiene. Básicamente es usted ir chequeando si tiene o no tiene lo que usted le ha solicitado. O sea, y no evalúa, por decirlo así, calidad, sino que simplemente lo o no lo tiene. Cuando usted ya, digamos, valora del 1 al 5, que más o menos estaba, digamos, es parte de la actividad que hizo el estudiante. Y la rúbrica ya es parecida a lo que a ustedes se les presenta cuando entregan su tarea. Vuelve a explicar la escala de rango, por favor, que ahí como que se le escuchó un poco cortado y no se le entendió. Vaya, las escalas de rango normalmente tienen que ver cuando ustedes le colocan, por ejemplo, la nota mínima va a ser 1 y la nota máxima es 5. Entonces el rango va del 1 al 5, ¿sí? Y entonces dentro de lo que el niño realizó, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, ¿sí? Hoy sí me comprendió. Sí, pero vaya, cuando se refiere a esto, va de las escalas de rango, está mencionando ahorita usted, por ejemplo, la puntuación del 1 al 5. Esto con base a los criterios que usted pudo haber dejado. Sí,
Sí, con base a esos criterios. Cada criterio tiene su puntuación. Sí, por ejemplo, el orden del documento. Puede ser el orden, en orden, no sé, tuvo 4, por ejemplo. Sí. El aseo. Y así sucesivamente. Es decir, tiene como sus, más que criterios, serían como los aspectos a evaluar. El orden, Sí. la actividad, no sé. La actividad. Y en el caso de la rúbrica, por ejemplo, ya es cuando usted va más como describiendo. Fue capaz de describir, bueno, el estudiante desarrolló correctamente el ejercicio y respondió según el contexto. Y digamos un nivel anterior, el estudiante resolvió exitosamente el ejercicio, pero no lo relacionó con el contexto. O el estudiante solo llegó a la mitad de la solución del ejercicio propuesto, o el estudiante no intentó. Eso ya sería más como la rúbrica. No sé si comprendimos la diferencia entre esos tres. Sí, ahora sí, pero en la rúbrica, disculpe, siempre va el detalle de la puntuación por cada aspecto que usted está diciendo, como esta es una descripción detallada. Sí, siempre va. Por ejemplo, en el caso de las tareas de ustedes, siempre es como el aspecto, digamos, más básico lleva 1 punto, el siguiente 2 puntos, el otro 3 y el otro 4. Entonces, dependiendo del aspecto en el que esté o de la descripción, como usted dice, en donde esté, así es el punto que va recibiendo. Ok, perfecto, Liz, gracias, esa era la duda que tenía. Ah, ok. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Alguna otra duda? Bien, si no, pues lo dejamos hasta acá. Gracias a todos por conectarse. Bueno, allí dentro de la semana espero que las cosas vayan mejorando un poquito, y si no, por ahí van. Sí, hay grupo de WhatsApp. La última vez le pedí los números, pero igual usted puede dejármelo por ahí escrito otro ratito para que no parezca en la grabación. Bien, entonces, si no hay más dudas, voy a parar la grabación y luego me pasan por ahí el número.